Si no mañana, dice. Ese despacio. Entonces, algunas formas de resistencia de grupos indígenas en los Estados Unidos son primero protestas y demostraciones. Sí, hay muchos ejemplos, pero sí, algún ejemplo es hace un año había un grupo indígena cerca al Grand Canyon que ha sido unas protestas y sí duró muchos días contra un negocio de petróleo que quería tomar el petróleo. Expropiar. Sí. Yo voy a hacer esos tres, están interconectados. Pero escribir fingir triunfo de la dominación estaba en la presentación, pero también es algo que vemos en la resistencia de los grupos indígenas de los Estados Unidos. Había un libro que leí y ella es la escritora, la autora es una mujer indígena que habla sobre sus raíces y de dónde vienen sus ancestros. Y en una de esas habla sobre cómo sus ancestros hablaban inglés afuera cuando salían a fingir que se habían asimilado a la cultura, pero cuando estaban cerradas las puertas hablaban su lengua original para poder seguir tener esa conexión. Y en eso también están hablando en general, una forma de resistencia es manteniendo esos lenguajes indígenas que tienen. Entonces sé que ahorita hay escuelas que enseñan los lenguajes allá en Estados Unidos, y entonces hay más escuelas para poder aprender esos lenguajes y los niños no los pierdan. También el arte como una forma de resistencia, hay muchos autores indígenas que escriben poemas o hacen arte y están por todas partes en muchos libros, y lo usan como una forma de resistencia y una forma de también educar a los que no sabemos, como nosotros, sobre lo que pasa y cómo ellos ven la vida. Y también por manteniendo tradiciones, que también es una similitud con pueblos en México. Ponemos unos ejemplos como powwows, que son fiestas de los grupos indígenas, y hablamos un poco que, como hemos visto en las lecturas, como fiestas pueden ser formas de resistencia. Okay. Y luego también manteniendo tradiciones, la cacería. Entonces esto es un poco de la historia que conozco. Cuando primero estaban haciendo reglas para matar a las poblaciones indígenas, lo primero que hicieron es limitar cuándo podían cazar y limitar, porque las personas indígenas sabían cuándo podían hacer cacería y cómo estar con la tierra. Pero lo primero que hicieron para poder matar a la gente indígena era controlar su cacería y controlar dónde podían cazar, cuándo podían cazar, si tenían que pagar. Y entonces recientemente sabemos como en Alaska, los grupos indígenas tienen el control y son los únicos grupos que pueden aún cazar ballenas y otras formas que no se pueden cazar normalmente. También teniendo que ver con la tierra, ellos pueden cuidar la tierra que ellos son parte de, entonces algo que hacen es los fuegos controlados. Y recientemente sé que hay algunos grupos indígenas que han trabajado con personas que estudian el ecosistema para promover esta forma de conservar la tierra, que es fuegos controlados, para poder asegurar que los hábitos estén bien. Y luego, este tema, la recuperación de tierra, tiene que ver un poco con las protestas, pero estábamos hablando de un
ejemplo, en las 70s, que era un movimiento indígena para ocupar lugares que son abandonados. Un ejemplo era Alcatraz, que era abandonado por muchos años. Entonces un grupo hicieron una protesta por ocupando Alcatraz por más que un año, creo. Ajá. Y luego las historias orales como forma de resistencia son historias que han existido por años y siguen siendo contadas a los niños. Y tiene que ver con el mantenimiento de idiomas, pero sé que hay muchas historias que también que se dicen en inglés. Pero es muy importante y es una resistencia muy fuerte porque esas historias son fundamentales para enseñarle a los niños la vista del mundo que se ven en las culturas indígenas de Estados Unidos, como hay historias sobre la curiosidad y cómo la tierra es la que te enseña la tierra, y lo que es donde vivimos es una forma de aprender. Y sé que hay una historia sobre una niña que tiene curiosidad y aprende a sacar maple syrup, jarabe, ¿cómo se llama? Maple. De maple. De maple. Pero aprende ya a sacar jarabe de maple por una ardilla o algo así. Entonces hay estas historias que enseñan que cómo aprendemos y cómo aprendemos a vivir es por la naturaleza y los animales. Entonces es una forma de resistencia muy fuerte. Y finalmente, muchos grupos indígenas tienen su propio formas de gobierno o organización entre sus comunidades, y muchas veces esto es porque en muchas federaciones los servicios públicos no son buenos, como hay problemas de agua potable y cosas así. Entonces hacen sus propias formas de gobierno para hacer estos servicios para la gente, pero también tienen el derecho para como autogobernar. Entonces, sí, como el ejemplo de la cacería, como estos grupos son los únicos que pueden cazar ciertos animales y cosas así. Y yo creo que es muy importante mencionar que en Estados Unidos no aprendemos mucho sobre las culturas indígenas. Entonces, aunque hay muchas formas de resistencias, como hablamos anteriormente, la colonización de grupos indígenas en Estados Unidos fue mucho más agresivo. Entonces, muchos de estos son cosas que hemos visto, pero hay un buen que no conocemos y que no hemos visto porque no nos enseñan. En las escuelas no se... Al menos que tomes clases que dicen, si se enfocan en eso, nadie te dice. Porque como estábamos hablando, como que los indígenas es algo del pasado, no existen. Y lo tratan así. Entonces hay muchas cosas que no conocemos, y lo que sí conocemos es porque era tan grande que estuvo en las noticias, o yo tomé una clase sobre un poco de esto. Entonces lo que conocemos es muy limitado, tristemente. Sí. A mí me impresionó porque se me vino a la mente muchas cosas. Lo primero que creo que es importante es que es a imagen y semejanza. Nadie va a transmitir la visión del otro. No, en la escuela no se va a dar, pero algo que tocaron ustedes, y la enseñanza de los pueblos, la resistencia que están dando los pueblos, calladito se va dando. Nosotros tuvimos una experiencia de intercambios con varios pueblos indígenas de los Estados Unidos,
Uno de ellos son los compañeros Hopis, que están en las mesetas, que han estado dando una resistencia muy fuerte por mantener lo propio. Y algo que nos llamó la atención, que a diferencia de nosotros, la restricción que pone el pueblo Hopi para no comercializar lo propio, la entrada a la comunidad, a las ceremonias, está cerrado al de afuera, para que no se dé esto que está. Y sí, nomás llegas afuerita, pero no ya. Y algo que también vimos ahí es cómo se tiene un pequeño museo. Pero ¿qué es lo que transmiten en el museo? Es su forma de ver el mundo, de la boda, nada más por decir cómo se hace la boda, cómo viene, que no es la propia. Pero es un elemento que empiezan a agarrar como de fuera, pero lo reinterpretan, que lo van haciendo. Pero lo importante es que lo nuestro es nuestro. Y eso lo seguimos manteniendo y están cercanos, están muy cercanos. Eso a mí me llamó la atención. El otro que fue con los compañeros de Arizona, los Achim, cómo retoman, se crean los casinos y las comunidades empiezan se hace un convenio con el Estado Nacional. Por tantos años es que están los casinos manejados por gente de fuera, pero después van a pasar a ser manejados por el propio grupo indígena que está. Pero lo que se me hizo interesante es la utilización de la ganancia de esos archivos. Y resulta que en esa comunidad a todos los hijos de la comunidad estaban becados para irse a estudiar. Entonces ese recurso que se generaba se iba, pero se está dando. El otro fue en San Carlos Apache, que tuvimos la oportunidad, y lo que dices es que no se transmite la resistencia de los pueblos. Eso se va a negar. Y es el primer museo donde se habla de la resistencia apache. Y hay alguien que tenemos acá en México que lo anduvieron correteando por todos lados, el famoso Jerónimo. Ah, sí. Que era la resistencia, tanto los mexicanos como los del otro lado lo anduvieron persiguiendo. Pero se muestra ahí, se muestra y cómo lo transmiten a los niños con esto de la historia oral. Esto de que es la forma de transmitirlo. ¿Cómo se va a transmitir? Pero es de la visión propia la que se tiene. Yo no había visto, más que en películas, y lo que dice el gobierno mexicano de Jerónimo, un bandolero que quién sabe se deja y que quién sabe cuánto. Y viendo en San Carlos Apache, la visión de los compañeros, esa transmisión de esta historia de Jerónimo, hasta que lo refunden a la, ¿cómo se llama? Donde los meten a los indios. A la reservación. A la reservación. Y lo bueno, pero ¿cómo se da esta parte? Ese fue San Carlos Apache. Pero esa tradición, esto oral, ¿cómo se va a pero que todo esto el sistema general no nos lo va a transmitir, porque es, como decir, es que así dominé, así avancé, no lo voy a transmitir. Y otro que también a mí y fue aquí en Oaxaca, llegan
llegan los compañeros precisamente de San Carlos Apache, pero vienen con la danza de los compañeros de San Carlos Apache. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a mostrarlo, vamos a hacerlo. Llega la televisión, lo vamos a transmitir. Nada. ¡Pum! Esto es para los hermanos mixtecos, zapotecos de los museos. No es para. Lo que estamos transmitiendo es una forma de ver el mundo, es una forma de hacer, un sentido. No es para comercializarlo, no es para que nos vean. Estamos relacionados. Se sacaron de onda los de la Corte B. y el gobierno del Estado. La danza, los que nosotros le llamamos los bailes, es una relación que tenemos. Y los compañeros venían en reciprocidad a que los compañeros de Santana del Valle, los compañeros, estaban recibiendo a los otros. Esas formas que están planteando son formas de resistencia que no los vemos, que están ahí presentes, pero cotidianamente lo estamos haciendo, ¿no? En esto que estamos. Y lo último también, lo que hablabas del powwow. Hubo una relación durante años de los museos comunitarios con los grupos. Uno de los grandes problemas es que no hablábamos el inglés. No lo hablábamos, pero nos comunicábamos. Había. Y aquí es donde entra el rollo de la solidaridad, de la reciprocidad. Se nos invita a ir a Arizona, otra vuelta con los compañeros, y se dan powwow. Y los compañeros del gobierno de Arizona dicen, es que no nos van a dejar entrar. Igual en San Carlos Apache, así. Pero resulta que los museos comunitarios, las comunidades, iban invitados por los desde adentro. Más bien los que no entraron fue el gobierno de Arizona. Pero sí entramos por esa reciprocidad que había. Y esa energía, a través de la fiesta del powwow, lo que significa, pues es un grito de guerra. Se cargan de energía para seguir viviendo. Y yo, esto que dicen, son formas que se dan en toda la Unión Americana. Está presente. Y surge algo que está ahora por los latinos, el movimiento afro. Y que no se diga, hay tantos ya que se toman como, entonces, no solamente el movimiento indígena, sino hay algo más que está ahí presente, que se está dando, ¿no? Y ahí es donde uno retoma esa forma de transmitir la historia, esa forma de transmitir la memoria, ¿no? Eso. Y el sistema educativo no lo va a hacer. Esos son los mecanismos para transmitirnos la memoria. Sí. Solamente muy puntual haciendo. O leyendo, de repente, ahí están luchando. Esos son mecanismos. O la historia de la memoria que se nos olvida también. Movimientos fuertes que se dan. El movimiento negro, sí, que se da por la reivindicación en los Estados Unidos. El movimiento anticolonialista también en los Estados Unidos, que hay que reconocer. Contra la guerra. Por la guerra. Pero sí esto, pues decirles que la verdad,
nacieron y tienen trabajar y ver esto, pues es lo que nos ponen ahí. Sí. Yo solamente comentaría que es muy interesante esto que decías, de que esto no se estudia ni se transmite a través de la educación. Entonces uno sigue, conviene seguir el ciclo productivo. O sea, no entra a la educación porque no se investiga suficientemente, porque no se conoce suficientemente, o también porque no se quiere meter a la educación. Puede ser que no se estudie suficientemente. Entonces es una necesidad hacer estudios sobre la realidad indígena en una perspectiva que sea útil para lo indígena. Y luego ver cómo las formas de meterlo a la escuela. Y si no se investiga suficientemente, tal vez quiere decir que no hay... O sea, pudiera ser que no hubiera suficientes intelectuales indígenas. Pero en Estados Unidos es donde más intelectuales indígenas hay. Antes de que hubiera intelectuales indígenas ligados con la resistencia en México, en Estados Unidos ya había. Y las principales lecturas sobre la resistencia y sobre lo indígena venían de Estados Unidos, principalmente de los Sioux. Ellos eran los que producían las teorías importantes sobre la resistencia, sobre el colonialismo y todo esto, lo más radical. Entonces, algo debe de estar pasando allí para que no llegue a la escuela. Pero lo que sí es que si comparamos con lo que vemos en Oaxaca se conoce cada vez más, desde hace mucho tiempo se investiga la estructura de la comunalidad, la estructura indígena que permite la resistencia. Aquí ustedes están diciendo cuáles son las formas de resistencia, pero no cuál es la estructura. Y la estructura es distinta a la de la comunalidad. O sea, la estructura de resistencia como estructura social es la organización en clanes y linajes, que son a partir de los cuales se hacen historias, defensa de las tierras, danzas. Todo eso tiene que ver con linajes. Y todo lo que se reproduce es la pertenencia a linajes. Pero eso no se estudia, eso lo vi yo porque lo vi, pero nunca me lo hubiera imaginado. Si no hubiera ido a Estados Unidos, nunca me hubiera pasado por la cabeza que eso existía, que eso era la base de la estructura de poder y de reproducción de lo comunitario. Entonces, creo que allá lo que falta es estudiar más la realidad indígena en perspectiva de la resistencia. Y eso es la idea que me queda a partir de comparar con lo que vemos aquí en Oaxaca, de lo que ustedes pusieron. Gracias. Ya, algo que comentaste también, de la escuela, de la educación. Con los navajos han construido escuelas en base a la concepción que se tiene de los navajos. De que no es la casa cuadrada, sino una concepción. Pero lo más interesante es lo que tienen en el techo, la forma que han creado para mostrar la cosmovisión que se tiene como pueblo. Se queda uno, dices, se está trabajando en la parte de la cosmovisión, pero lo que se ve a mí, no se transmite, pero sí se está avanzando, en ese sentido. Pero era nomás un comentario. Sí, bueno, lo que quiere decir es de que no en las escuelas como las de ustedes, o sea, las escuelas, digamos, que no son indígenas, no se estudia lo indígena. En las escuelas indígenas, en muchas sí. Por ejemplo, en el mismo caso navajo, me tocó ver a mí la institución de educación para todas las escuelas navajo, y son puros navajos, y no solamente puros navajos, sino que es pura gente con doctorado y postdoctorado. Entonces, cuando iba Soberanes, iba Betty, pura gente que a duras penas tiene licenciatura y que no son autoridad, y allá vemos
ellos son autoridad, diseñan las cosas y tienen doctorados y esa concepción que tienen de lo propio. Entonces sí, yo no entiendo por qué no puede saltar de la educación indígena a la educación que no es indígena, la importancia de lo indígena. Es buena pregunta. ¿Qué era la pregunta otra vez? O sea, ¿qué es lo que hace que, o sea, por qué habiendo experiencias como la de los Navajo, que se estudia la cosmovisión y se trabaja en las escuelas de la población Navajo, por qué no hay interés o no hay formas de que eso llegue a escuelas como las de ustedes? A cierto nivel es los libros que nos dan. Los libros que se dan es diferente por estado, es diferente por administración. Si ves un libro en lo mismo, que se basa exactamente en lo mismo comparado de California a Texas, a Florida, no cubre cierta parte o lo cubre de una manera diferente de lo que he visto yo, como cuando habla mucho del movimiento latino, movimiento afroamericano. En California pues está más abierto cubriendo ciertos temas y le da la prioridad a esa gente cuando está hablando de eso, pero en lugares como Texas saltan esa sección o se enfocan en algo más. Y pues para incluir lo indígena, especialmente alrededor del país, se basa mucho pues en el estatal y el que está encargado del estado. Y Estados Unidos completo, porque los libros varían mucho. Aunque sea el mismo publicador, todo varía. De todo varía. Creo que también tiene que ver el orgullo de ser un americano, que tratan de poner desde una edad muy joven. Da el miedo de, si conocen mucho de la historia de personas que son afroamericanas o personas que son indígenas, corren el riesgo que ese niño o niña empiezan a pensar otras cosas que van con Estados Unidos. Porque la historia que yo creo que todos aprendimos era más historia de Estados Unidos como una nación fundada. Y lo demás era como que, pasaron estas cosas, eran muy malas, pero ya no pasan, qué bueno. Y luego movemos a la próxima cosa. Creo que eso tiene. O sea, es casi como decir, bueno, es que los indígenas eran como los búfalos, desaparecieron y bueno, pues ya ni modo. Sí, y tocan un poco sobre, hay reservaciones, pero no es algo... Es que también el trato que se les da a los indígenas es un poco vergonzoso, ¿no? O sea, tenerlos así, darles casinos para quitarles sus recursos, eso también no es muy decente. O sea, el trato del gobierno norteamericano ha sido tan indecente que yo creo que avergüenza a los norteamericanos. Y mejor, ¿para qué voltear a ver? Mejor no, hacer como que eso no, invisibilizar, ¿no? Creo que tratan, creo que están como digo que tratan de aún decir, se van a morir, pues ya que. Porque, creo que ellos están tratando de hacer que el proceso vaya más rápido, porque en reserva sé que a veces es más barato comprar una botella de refresco que agua. Entonces tratan de muy joven edad, hay muchos problemas con sustancias y cosas así, pero es porque el gobierno no ayuda a esas reservaciones. Entonces, creo que en general están tratando de eso. Lo leímos los dos, pero hay un artículo de algo que pensaban antes, y creo que aún se piensa mucho en Estados Unidos, de ya que pararon de matar a los indígenas, dijeron que en vez de matar al indígena hay que matar lo indígena pero salvar el hombre. Y era ese era lo que decía. Esa es la base del etnocidio. Sí. Y es lo que creo que aún es muy prevalente en muchas naciones, pero en Estados Unidos. Pues bueno, lo que conviene, así lo que le sugeriría yo a los cuatro es de que pensaran no ahorita, sino más hacia adelante, la relación que hay, comparando Oaxaca con lo que conocen ustedes allá, el equilibrio o desequilibrio que hay entre la dominación y la resistencia. Aquí, ¿cómo ven ustedes la fuerza de la dominación y la fuerza de la resistencia? Y en Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes la fuerza de la dominación y la fuerza o no fuerza de la resistencia?
para poder ver y tratar de entender en dónde están las diferencias. Eso creo que es hacia adelante, no ahorita. No sé, ya estamos un poco sobre la 1:45, pero no sé, exponemos rápido. Sí, bueno. ¿Tienen un chancecito? Sí. Los que... Mañana podríamos empezar con esto porque va sobre esto, como quieran, si no comenzamos mañana también. Mira, para no hacerlo rapidito, ver esto, ver esta parte, porque se llega, sigue la... Para que no sea rapidito. Pero yo mañana no puedo venir en la mañana. Ah, pues ya te la perdiste. Vamos. Pues si quieres le damos. Seguimos. Dale. Sí, para escuchar. Vale. Pues hicimos la misma cosa, pero también nos enfocamos un poco en las diferencias, específicamente en lo que... ¿Qué era la palabra con la D? Las causas del descontento. Las causas del descontento. Sí. Pero muchos de los puntos que se ven todos en Estados Unidos y en México cubrieron unos como las protestas, rebeliones, estas que se ven pues por la historia, como en todas, uno de los cuando quieren sacar material de la tierra y había mucho movimiento en Estados Unidos en este es nuestro territorio, tiene significados espirituales, no queremos que entren aquí, hacen todo esto. Y visitando diferentes lugares aquí en México, como en Santana y San Francisco de Jojones, hemos escuchado mucho de su historia entre rebelión contra el Estado de México completo o diferentes protestas y movimientos en su misma comunidad. También pues hablaron un poquito de la historia oral y el uso de arte, pues de diferentes formas de continuar de pasar ese conocimiento, pues entre los cuentos que tienen, que a lo mejor tienen más enfoque en su historia, o como Cher estaba diciendo, de conocimientos de la naturaleza, y pues el uso de arte en escritura o piezas de arte que tienen significado así. Y pues ambos tienen conexión a sus territorios y conexiones espirituales, conexiones muy importantes para ellos. Y la última cosa que pusimos era la apropiación de cultura, cómo se han adaptado y cambiado un poco pues de cómo eran antes a hoy en día con todo que se está modernizando. Eso. Sí, y un punto para hacer para apropiación de cultura, creo que solamente hay uno hoy en día, pero había muchos más equipos de deportes que tienen mascotas de la gente indígena de Estados Unidos. So, este es un ejemplo muy sencillo, pero muy fue una representación de esta apropiación. ¿Te refieres a los Commanders y a los Pieles Rojas de Washington, no? Había muchos para como high schools. Sí, Seminoles y todos esos. Sí, y como creo que Florida todavía tiene. Sí. Sí, solo es y okay, so como Sherry dije, como desafortunadamente no hay muchas clases y de verdad estoy muy ignorante sobre la gente indígena en mi propio país. Solamente sé sobre las escuelas de las indígenas después el colonialismo y cómo fue muy terrible y fue parte de la asimilación de la gente y esa es una razón muy importante porque esa es la base porque no hay mucha cultura aún en día sobre las indígenas y
es porque mucho de la cultura perdido. Sí. Y también como la disposición de tierras fue mucho más agresivo en Estados Unidos en comparación de México, y como hoy en día no hay mucha tierra y no hay mucha nada por la gente. Sí, estos dos puntos son como puntos que gente puede ver en día como cosas un poco más normal, como porque muchas cosas de la gente indígena en Estados Unidos es como tabú, nadie habla sobre esto. Pero sí, hay casinos como es una parte como que representa como la gente indígena fue forzado para entre el capitalismo, y es como ellos pueden tener moneda y cosas para sus pueblos, y sí, y también es algo tonta y no es como, no tiene un sentimiento bueno, pero después como speeches. Cuando presentan especialmente colegios o ciudades, dicen, queremos reconocer que esta tierra es originalmente de esta persona. Sí, pero no es nada. Sí, es solo que, no sé, y sí. A cierto lugar como es aceptando y diciendo, pues, estamos reconociendo que era de ellos, pero no se hace nada con eso. Es como poner una placa nada más. Sí. Pero sí, en lugar de México, alienación, un poquito diferente que en Estados Unidos era mucho para entregarse. Querían que la gente indígena se convirtieran más americano. Le quitaban su cultura,